Primera de Crónicas, capítulo 29, voy a leer dos textos. David manifiesta su gozo, su aprecio y manifiesta la grandeza, la majestuosidad, la soberanía de Dios, Rey David. Texto 11 y texto 12. Dice así, Primera de Crónicas 29, texto 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. David en oración expresa la grandeza y la soberanía de Dios. Pero fíjese, déjeme contarles que hay dos visiones en la Escritura en el Antiguo Testamento. Dos visiones que quedaron del reflejo de la escuela de los profetas. Una de las visiones es la visión elionista. Y esta visión expresa cuando el hombre engrandece y expresa el gozo de quién es Dios. Así que en esta porción que acabamos de leer, la visión escritural es, de acuerdo a las escuelas antiguas judaicas, es la visión elionista, en que el creyente expresa y reconoce la soberanía y la magnificencia de Dios. Pero existe otra escuela, la escuela yavista, en la cual ahora Dios es el que se revela al corazón de su siervo o de sus hijos, o de aquel a quien Él quiere darse a conocer. Decíamos que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, mirando un poco la visión yavista, al resaltar la sabiduría de Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, hace parecer la Escritura del Antiguo Testamento al lector neófito como un Dios autoritario, ajeno a las circunstancias de la vida e indiferente al dolor, o como expresa la alta crítica, un Dios que juega con el hombre. Sin embargo, detrás de toda problemática o circunstancia en que el hombre vive, y aún lo que estamos considerando revelado en el libro de Job, la verdad que existe un Dios de amor, un Dios de dulzura, tierno, perdonador, misericordioso, un Dios formador, un Dios que otorga vida y vida eterna. Y en esta visión yavista encontramos, como dirían los teólogos, las teofanías. ¿Qué es una teofanía? Son las apariciones o las manifestaciones de Dios, el cual es tangible para los sentidos humanos. Fíjese que en el sentido más restrictivo de una teofanía es una aparición visible de Dios. Consideremos un par de ejemplos de teofanía. Les invito a Isaías, capítulo 6. En el libro de Isaías, el capítulo 6. La visión escritural hebraica es yavista, es decir, Dios es el que revela
hacia su siervo Isaías. Los primeros 4 textos dicen así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó, es decir, se llenó de humo. Aquí encontramos que Isaías vio al Señor y eso lo marcó para toda su vida. Lo vio con sus ojos. Una teofanía. Una visión ya vista, porque Dios es el que se manifiesta para que vea su gloria. Y lo vio glorioso con toda su majestad. Indudablemente a quien vio Isaías fue a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo vio antes de su encarnación. Dios le reveló a Isaías su majestad, su soberanía, su santidad y su gloria. Dios se revela en una teofanía visible a su siervo Isaías. Muestra la gloria de Dios antes de mostrarnos su humilde servicio y pasión en los cánticos del siervo que posteriormente Isaías escribiría en su libro. Y es solemne pensar, apreciados hermanos, que Jehová de los ejércitos se tenía que convertir posteriormente en el varón de dolores. Isaías dijo en su visión que las faldas llenaban el templo. Así es majestuoso el Señor, que solo el aspecto de sus vestidos llenaba aquel lugar. Podemos recordar el día en que una humilde mujer, ¿se acuerdan?, que estaba atribulada, tocó el borde de sus vestidos del Señor Jesús. Y el poder salió de Él para bendecirle a ella. No hay nadie tan glorioso y poderoso como nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también Isaías vio a unos seres poderosos, los serafines, ángeles. Estos seres angelicales poderosos y gloriosos, fíjese que cubrían sus rostros ante la gran majestuosidad de Dios. En realidad, se cubrían por completo estos seres. Solamente dejaban al descubierto sus bocas, con la cual proclamaban la santidad de este ser tan sublime. Y cuando dieron estos seres la alabanza, hicieron temblar el lugar y el templo. Estos seres eran tan poderosos, pues a quien adoraban es al majestuoso Rey soberano. Con esta visión, Isaías se estremeció y cambió su corazón, cambió su visión de quién era Dios, de quién era su Señor.
Esta visión le afectó lo más profundo de su ser. La verdad que Dios está muy por encima de todo lo que está creado. Pero estos seres, cuando dijeron santo, 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 estaban dando a entender que Dios está muy por encima de todo lo que está creado. Él es supremo, incomparable, Él es único, infinitamente elevado e infinitamente santo. Y en verdad es solemne pensar que fue su deseo de estar entre nosotros, entre los tristes hijos de Adán y entre su pueblo amado, los suyos. Vosotros, que sois la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma. El apóstol Juan escribió que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que este Dios infinitamente santo quiso habitar entre nosotros y en nosotros. Él se manifestó en una teofanía, visiblemente su gloria. Y dice la Escritura, toda la tierra está llena de su gloria. Él siempre ha sido glorioso, eternamente siempre lo ha sido. Pero Él tomó la decisión de compartir esa gloria contigo y conmigo. Compartir esa majestuosidad de Él y su santidad, compartirla con nosotros. ¿Afecta eso nuestro corazón? ¿Se estremece tu ser? ¿Se constriñe en lo profundo de mí y de ti? Todo lo que Él creó, al hacerlo, todo lo que Él creó y tocó quedó marcado con su gloria. Apreciados hermanos, nosotros necesitamos ver a Dios como Isaías lo vio. Necesitamos ver un Dios soberano, un Dios santo, un Dios glorioso. Hoy es el primer día de la semana. Y quisiéramos ver la gloria de Dios revelada en la cruz del Calvario, donde el soberano se hizo siervo y el santo fue hecho pecado, con el fin de recibir toda la ira de Dios para que nosotros seamos hechos santos. ¡Qué solemne! ¡Qué solemne! Que Dios mismo dijo, sed santos, porque yo soy santo. Y ahí la teofanía que vio Isaías. Y se estremeció, porque él dijo, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y se estremeció.
Y lea usted el contexto de lo que Dios realizó en él. Como un serafín corrió y tomó de las brasas del altar con tenazas y le limpió y tocó su boca y fue limpio. Qué solemne, preciados hermanos. Necesitamos una teofanía en nuestro corazón. Necesitamos que nuestro corazón sea estremecido. Porque Dios es un Dios vivo y verdadero. Veamos otro segundo ejemplo de teofanía. Primera de Reyes, el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Desde el texto 9 al 13 encontramos que Elías huye y se escondió en una cueva. Elías escondido está en el monte Horeb, aquel monte que es llamado el monte de Dios. Se dice que es el monte de Dios porque en esa cueva Moisés le pidió ver su gloria a Dios. Y Dios le dijo que no le mostraría su gloria, pero que lo pondría en una roca, y en esa roca había una hendidura, una herida en esa roca, y él se escondería en esa roca, y él pasaría y como que Moisés vería sus espaldas en el monte Horeb. Por lo tanto, quedó en tradición de que ese era el monte de Dios a causa de esa pequeña teofanía que tuvo Moisés. Pero aquí está Elías, en este monte escondido en una cueva a causa de su temor, entiéndase, de su miedo. Él había matado a todos los sacerdotes de Baal y huía por la amenaza dada por Jezabel. ¿Y qué experimenta Isaías? Mire el texto ahí, Primera de Reyes 19, el texto 11 podríamos leer. Habla Dios y dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Una teofanía. Pero esta teofanía ahora no es una teofanía visible, sino que él escucha ahora una voz y reconoce que es la voz de Dios. Su siervo Elías tenía un corazón sensible, tenía un oído abierto. Tenía un corazón que podía tener la sensibilidad para poder percibir la voz de Dios. ¿Y qué experimenta? Un viento fuerte que rompía los montes y percibió que allí no estaba Dios. Y ese viento quebraba las peñas, pero percibió que allí no estaba Dios.
Y luego vino un terremoto, pero percibió que no estaba Dios en ese terremoto. Y luego vino un fuego en el cual tampoco Dios estaba allí. Pero detrás del fuego y del terremoto percibió un silbo apacible y delicado. Y percibió en su corazón de que ese era Dios, el Rey soberano, el majestuoso, cuyo poder y gloria llena toda la tierra, y cubrió su rostro con su manto. Y quedamos asombrados lo que, al oír la voz de Dios, lo que tiene que decir a su siervo. Y Dios habla a su siervo. Y en el caso de Job, durante largos años y repetidos discursos, hemos considerado de los amigos de Job, esos discursos de los amigos de Job, según la luz que tenían, habían encarado con problemas de las obras providenciales de Dios. Y ahora estos amigos discutían lo que los teólogos llaman la teodicea. Es decir, discutir sobre los procesos judiciales divinos frente a, entre cremillas, a los que son buenos y malos, cierre cremillas, donde establecen una conclusión determinista. ¿Y qué determinan ellos, estos amigos de Job? Determinan que Dios es justo y castiga inseguidamente a los malos e hipócritas. El determinismo de los amigos de Job. ¿Y qué podemos decir del determinismo? El determinismo se define como la causa y efecto, y fueron manifestados esta causa y efecto por los amigos de Job, lo cual expresa que todo efecto en la vida de una persona tendría que tener una causa. Sin embargo, Dios da esbozos a que miremos más allá del determinismo puro. La visión de los amigos de Job da una base para expresar que sí existe un determinismo puro, es decir, una causa cuyo resultado es un efecto. Sin embargo, no hay causa, por así decirlo, en la vida de Job, sino que hay un proceso de transformación en su ser, un ajuste en su vida espiritual, lo cual él diría al final: ahora mis ojos te ven, le diría a Dios. Antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es mucho más allá que un determinismo absoluto y puro. Es decir, que las acciones que suceden en nuestras vidas pueden estar bajo una causa y un efecto, pero no es el fin del proceso. No es el fin o el propósito del proceso espiritual de un creyente en el Señor. La expresión "todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman" está muy por encima o muy fuera de todo lo que es causa y efecto. Que todas las cosas buenas o malas en la vida de un creyente es un camino para la revelación del ser de Dios en su corazón, para que su corazón se afecte, para que puedan ser abiertos sus oídos a escuchar la voz de Dios, para tener una teofanía espiritual
que cambie el carácter, la religiosidad, la letargía, la carnalidad y la vida ascética. En el caso de Isaías, aprendimos en su teofanía de que Dios es soberano, que Dios es glorioso, que Dios es majestuoso y aún más, que Dios es 3 veces santo. Eso podemos aprender en la teofanía que vio Isaías. Y en el caso de Elías aprendimos que la obra de Dios no es con espadas y con ejércitos. El ministerio de la obra del Señor no se trata de matar y degollar a todos los sacerdotes de Baal. La obra del Señor no es con espadas ni con ejércitos, sino con su espíritu. E Isaías aprendió en su teofanía al escuchar la voz de Dios de que es el silbo apacible y delicado el que afecta el corazón del hombre. Es por medio de su espíritu el que somos transformados. El verdadero evangelio no es lo que yo haga para agradar a Dios. Ese no es el verdadero evangelio. El evangelio es lo que hace Dios en mí y transforma mi corazón, lo que Él hace en mí. Y mi corazón transformado, afectado, es usado en un silbo apacible y delicado en medio del mundo de tinieblas. ¿Y qué podríamos aprender de la teofanía de Job? Vamos a Job, el capítulo 38. El libro de Job, el capítulo 38. Voy a leer tan solo los 2 primeros textos o versículos. Dios habla a Job y dice: y respondió Jehová a Job desde un torbellino, es decir, desde una tormenta, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe o cíñete como varón tus lomos, yo preguntaré y hazme saber tú. Dios habla a Job desde un torbellino, una teofanía. Visión ya vista. Es Dios el que se revela a su siervo. Dios revela su gloria velada desde la tempestad. No muestra toda su gloria ni su majestad, como en el caso de Isaías. Sino que esta es una teofanía parcial, limitada, pero efectiva. Fíjese que Nahum, el profeta Nahum, no lo busquen, yo lo voy a buscar. El profeta Nahum dijo: Jehová marcha entre la tempestad y el turbión, y nubes de polvo de sus pies, dando a entender que Él se puede revelar en medio de la tempestad. Y en su caminar de Dios levanta las nubes de polvo con sus pies
pero aún así Él se da a conocer, se revela. El propósito de Yahvé en el caso de Job, el propósito de Yahvé en sus discursos a Job, no es llenar el intelecto con respuesta a las preguntas filosóficas o teológicas. De todo lo que el libro revela con respecto a las discusiones filosóficas y teológicas que tuvo con sus amigos. No es el propósito ese de Dios. Su propósito es manifestar un proceso transformador en el corazón de Job. Y lo maravilloso de los discursos de Dios no está en las respuestas que da Dios, sino en el hecho de que Dios habla. Y en el hecho de que al hablar Dios podemos oír su voz. Ese es el punto principal aquí. Aquí lo importante, y lo revela la Escritura, no es aprender a hablar. Yo entiendo que no está bien que nosotros tengamos cursos de cómo poder hablar y poder esquematizar, ¿no es cierto?, nuestros discursos. No está mal. Pero el aprender a escuchar, el aprender a oír a Dios, es lo primordial. Lo primordial no es aprender a hablar, sino que lo primordial es aprender a oír y saber a escuchar lo que Dios nos tiene que decir en su palabra. En los discursos que Yahvé da a Job, hay dos grandes discursos. No veremos el detalle porque el detalle es bastante grande. En el primer discurso, Dios habla a sus siervos sobre las maravillas de la naturaleza. Y encontramos que está desde el capítulo 38 de Job, el texto 3, hasta el capítulo 39 de Job, el texto 30. Y en el segundo discurso de Dios a Job, muestra sus grandes obras que Dios ha realizado y se las da a conocer a su siervo Job. Y estos están desde el capítulo 40, texto 6, al capítulo 41, texto 4. Pero Job está impresionado porque él nunca se imaginó escuchar la voz del ser de Dios. Nunca se imaginó escuchar las palabras de Dios en sus oídos y que afectara su corazón. Fíjese que ya dio un vislumbre de ese afecto, que el corazón quedó afectado cuando él dijo: y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé, aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Al escuchar las palabras de Dios y ver su soberanía, su majestuosidad, su ser glorioso y su santidad, he aquí yo soy vil. Al escuchar y oír las palabras de Dios, quedó afectado en su corazón en una primera etapa.
Podríamos ahora preguntarnos, ante estas teofanías que encontramos en la Escritura desde la visión ya vista en que Dios se da a conocer a los suyos, podríamos preguntarnos, ¿cómo nos habla Dios hoy? En esta dispensación, en este siglo, en este tiempo, ¿cómo Dios nos habla a nuestro corazón? Mire lo que revela la Escritura. Hebreos capítulo 1. La epístola a los Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjese que la Escritura en el texto original, en griego koiné, dice, nos ha hablado en Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo fundamental del texto es que Dios habló en estos tiempos. Literalmente dice Dios habiendo hablado, es decir, no ha quedado aislado de los hombres, sino que se ha comunicado con los hombres, enviándoles un mensaje personal, revelador y salvífico. Hoy nos habla por su Hijo Jesucristo. Es decir, nos ha hablado en Hijo. Y es una teofanía, apreciados hermanos, porque Dios se ha dado a conocer, el Dios soberano, majestuoso, solemne, Rey de reyes y Santo 3 veces, se ha manifestado y se ha dado a conocer en Hijo, es decir, en su Hijo amado. Nos ha hablado por su Hijo. Él no es solo el mensajero, sino que el Hijo es el mensaje mismo de Dios. Un discurso hecho en Jesús. La Escritura dice que en aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ¡qué maravilla! Dios no solo nos habló por medio de la palabra, sino en la palabra, en el Verbo, que es nuestro eterno Verbo divino, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién podía ver a Dios y conocerlo? Cuando dice la Escritura del Señor Jesús que Él habita en luz inaccesible, pero Cristo le hizo visible al invisible. Como le dijo el Señor a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No hubo nada que Dios no dijera en el Hijo. Toda su mente fue vaciada en el Hijo. Y así este Verbo expresa la sabiduría plena, absoluta de Dios. Nadie más podía hacerlo, solo Él. Y en Él se expresó el pensamiento, el sentimiento, los deseos y los propósitos de Dios, pues todo está en Él. Y siendo el Señor Jesús pleno Dios y perfecto hombre, en esa unión hipostática, como dirían los teólogos, donde Pablo, el apóstol, expresa, porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
las teofanías. Isaías se estremeció y dijo: ¡ay de mí! Que mis ojos han visto al Rey en su majestuosidad, en su trono glorioso, con sus vestidos que llenaban el templo. Elías, al oír ese viento, ese silbo apacible y delicado, cubrió su rostro y su corazón se estremeció ante la enseñanza de que la obra no era con espada y ejércitos, sino con ese silbo apacible y delicado del ser de Dios en su corazón. Job se estremeció y dijo que era vil, y solo escuchó y oyó las palabras de Dios. Y se estremece nuestro corazón cuando la teofanía de la manifestación divina en el día de hoy es en su Hijo, el cual ha derramado su sangre y nos ha llamado a su gloria eterna, y que habita Él ahora en nosotros. Que nuestro corazón, apreciados hermanos, se estremezca, porque tenemos un Dios maravilloso, majestuoso, poderoso, soberano, lento para la ira y grande en misericordia. Y todo su amor fue expresado en dar a su único Hijo amado. Que el Señor bendiga su palabra.